Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios aquí en la preciosa Congregación del Sur. Hasta mi tecito me pusieron, miren, gloria a Dios. ¿Qué les parece? Hacemos una oración. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, gracias te damos porque este domingo la iglesia cristiana del mundo, Señor, celebra tu resurrección. Tú te levantaste de entre los muertos hace 2000 años, venciste a la muerte y entregaste tu vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección. Te damos la gloria, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a estar examinando Lucas 24 del versículo 13 hasta el 35 en un tema que se titula En el camino a Emaús. En el camino a Emaús. Y mientras usted busca este pasaje en su Biblia, quiero decirle que es imposible vivir una vida cristiana sin haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Millones de personas en el mundo dicen ser cristianos. Los mormones, por ejemplo, dicen que son cristianos porque creen en Cristo. Los testigos de Jehová afirman ser cristianos también porque dentro de su teología torcida se encuentra Cristo. Nuestros amigos del catolicismo romano, si usted les pregunta si son cristianos, le van a decir, claro, nosotros somos cristianos, desde luego que somos cristianos. Incluso dentro de las denominaciones protestantes se afirma que todas estas denominaciones pertenecen al cristianismo. Sin embargo, muy pocas de estas personas que pertenecen a las religiones que acabo de mencionar han nacido de nuevo y han tenido una visión clara del Señor Jesucristo. En realidad, aunque dicen ser cristianos, no conocen al Cristo resucitado de la Biblia. Incluso muchos creyentes que han nacido de nuevo, que aman al Señor, se han apartado del Señor y se han dejado llenar por dudas, por incredulidad, por apatía, que los llegan a dominar en tiempos difíciles y de prueba y se apartan del Señor caminando hacia el ocaso. Pero la buena noticia es que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es misericordioso y Él conoce a los que verdaderamente son suyos. Incluso aquellos que Él ha salvado, pero que se han apartado, que van en la dirección opuesta, a ellos también los conoce. Y muchas veces ellos, sin darse cuenta, el Señor Jesucristo está caminando al lado de ellos, hasta que los hace reflexionar, abre una vez más sus ojos, los lleva a un genuino arrepentimiento y los trae de vuelta a casa. Y esto fue justo lo que ocurrió con dos discípulos que vamos a examinar en nuestro texto de Lucas 24, quienes el mismo día de la resurrección decidieron caminar hacia una ciudad llamada Emaús. Cristo resucitó muy de madrugada, 4 o 5 de la mañana, antes de salir el sol. Y esto que vamos a leer ocurrió por la tarde-noche de ese mismo día de la resurrección. Un discípulo llamado Cleofás y su amigo decidieron ir a la ciudad de Emaús. Y este evento que vamos a leer detalladamente en Lucas se encuentra comprimido, detallado, resumido en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 12 y 13, que dice que después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Eso que está en Marcos 16, 12 al 13 se encuentra detalladamente explicado en Lucas 24 del 13 en adelante. Vamos a examinar nuestro pasaje, si me acompañan, abriendo sus Biblias en Lucas
capítulo 24, verso 13, y veamos en primer lugar el camino a Emaús. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Más adelante en el versículo 18 se nos dice que uno de estos dos se llamaba Cleofás, Cleopas en griego, que significa hijo de un padre importante. Y el nombre del otro discípulo no lo conocemos, no sabemos quién era el otro discípulo, solamente se nos revela el nombre de Cleofás. Y hay una pista de este Cleofás que aparece en Juan capítulo 19, verso 25, cuando Cristo está en la cruz. Dice Juan 19, 25 que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre y otra mujer llamada María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. De manera que algunos piensan que este Cleofás era esposo de María, amiga de la madre de Jesús, quien estuvo presente en la crucifixión del Señor. Pero solo es una especulación, no podríamos afirmarlo a ciencia cierta, porque en aquel tiempo habían muchos varones llamados Cleofás, era un hombre muy común. De manera que Cleofás y su amigo van caminando rumbo a Emaús, es una pequeña aldea a 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Esta aldea fue identificada también por Flavio Josefo, un historiador judío, la identificó como un pueblito llamado Imaús. Y se han hecho excavaciones recientemente, en el 2019, se descubrió que esta aldea corresponde a la ciudad de Kiriat Jearim, que actualmente se encuentra en Israel. Bueno, ahí iban estos dos discípulos. ¿Y qué pasó después? Versículo 14. Iban platicando, dice Lucas 24, 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos dos eran discípulos de Jesús, dice la Escritura. Y en camino a Emaús venían platicando. Cleofás le decía a su amigo: oye, el domingo pasado, ¿te acuerdas hace 8 días? Jesús venía entrando montado en un burrito. ¿Te acuerdas que la gente lo aclamaba? Sí. Y después, ¿recuerdas lo que pasó el lunes? Jesús maldijo a una higuera y se secó completamente. ¿Qué milagro tan increíble? Y después el martes, ¿te acuerdas, Cleofás? Sí, el martes Jesús entró en el templo y sacó a los mercaderes. Y el miércoles nos enseñó muchas parábolas maravillosas. Cleofás, ¿te acuerdas lo que pasó el jueves? El jueves en la tarde Jesús preparó la Pascua con sus discípulos. Nosotros no estábamos porque no somos de los 12, pero eso fue lo que pasó. Y el viernes nuestro Señor fue crucificado. Ellos estaban hablando, dice el verso 14, de todas aquellas cosas que habían acontecido durante la última semana de vida de Jesús. Vean ahora el versículo 15 y 16. ¿Qué pasó después? Sucedió que mientras hablaban Cleofás y su amigo y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Esta palabra hablar del verso 15 es la palabra homileo en griego, que significa simplemente conversar, exponer algo, platicar. Y la palabra discutir del verso 15 es la palabra suseteo en griego, que significa examinar con preguntas, investigar, razonar, cuestionar. En otras palabras, y lo vamos a ver más adelante, ellos venían discutiendo, venían cuestionando, venían formulando muchas preguntas. Yo me imagino algunas de las preguntas que ellos formulaban. Quizá Cleofás le decía a su amigo: oye, ¿por qué el Señor tuvo que morir así en la cruz? Oye, ¿sabes qué, Cleofás? Yo me he preguntado, ¿por qué el Señor no nos libró de los romanos que nos tienen oprimidos? ¿Por qué no empezó una guerrilla? Ya estaríamos libres del imperio romano que tanto nos angustia. ¿Sabes una cosa? Yo he llegado a pensar si verdaderamente Jesús era el Mesías. Y Cleofás le decía al amigo: ¿habrá sido cierto lo que nos enseñó? ¿Habrá sido cierto que Él es el camino y la verdad y la vida? Le decía el otro amigo a Cleofás: ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas acerca de la resurrección. ¿Verdaderamente habrá resucitado?
¿No hubiera sido mejor que Jesús escapara a Egipto, a otro lugar y que librara la cruz? Eso es lo que implica la palabra griega suseteo del verso 15. Discutían, subráyala, verso 15, discutían entre sí. Y mientras ellos discutían y se preguntaban todas estas cosas, el verso 15 dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor cumplió la promesa de Mateo 18:20, que dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría el Señor en medio de ellos. Sin darse cuenta, de pronto se les acercó este forastero. No lo reconocieron porque el verso 16, si usted lo examina, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La palabra velar, krateo en griego, describe a alguien poderoso que gobierna sobre otro, que toma posesión sobre otro. En este caso, los ojos de estos discípulos estaban cegados espiritualmente por el mismo Señor Jesucristo para que no le conocieran, que no se dieran cuenta que era Jesús mismo el que estaba caminando con ellos. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué razón el Señor les cegó los ojos en el camino a Emaús a estos discípulos confundidos e incrédulos? Uno podría pensar que Jesús les cegó los ojos como lo hizo con los fariseos, con los malvados fariseos que lo rechazaron, como dice Marcos capítulo 4, versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Dios cegó el entendimiento de los fariseos incrédulos. Pero tome en cuenta esto: estos dos discípulos camino a Emaús no eran fariseos, no eran incrédulos. En realidad ellos habían depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Ellos creían en el Señor Jesucristo, pero estaban muy confundidos y llenos de preguntas. ¿Por qué entonces el Señor les cegó los ojos? Bueno, el Señor decidió cegarles los ojos temporalmente para disfrutar de una plática con ellos, para caminar juntos, para exponerles más adelante la palabra de Dios y, como lo vamos a ver más adelante en nuestro mensaje, para abrirles los ojos y revelarse a ellos. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a estos dos discípulos de Emaús? ¿Cuántos de nosotros, cuando vienen pruebas, aflicciones, necesidades, enfermedades, vamos caminando por la vida rumbo al ocaso, rumbo a Emaús? No nos quedamos en Jerusalén para disfrutar de la presencia del Señor, por decirlo así, sino que nos alejamos del Señor. Amamos al Señor, hemos nacido de nuevo, hemos reconocido a Cristo como Salvador, pero estamos caminando rumbo a Emaús. Tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas y a veces nuestro corazón es tentado a llenarse de incredulidad. Y no es hasta que nos volvemos al Señor, cuando Él nos expone otra vez su palabra, cuando nos abre los ojos, que podemos regresar a la comunión con Cristo. Vamos ahora al versículo 17 y 18. ¿Qué pasó después? Una pregunta ocurrió aquí. Vean Lucas 24, 17. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? El Señor Jesucristo se acerca. Jesús sabía lo que estaban hablando, ¿no es verdad? Él sabe todas las cosas, Él conocía la plática, pero aún conociéndola les pregunta: ¿de qué están platicando, muchachos? Quiero acompañarlos. A ver, díganme, ¿cuáles son las pláticas que están teniendo? Y entonces Cleofás le dice: tú eres el único forastero de Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido. ¿Qué no sabes que en Jerusalén han llevado a la cruz al Mesías? ¿Qué no sabes que el Mesías fue enterrado? ¿Acaso eres el único que no conoces estas cosas? Versículo 19. Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? ¿Usted cree que Jesús no conocía? Él era el autor de esas cosas, Él era el protagonista de esas cosas, pero Él quería que ellos expresaran. El Señor deseaba que ellos hablaran. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Cleofás y su amigo comienzan a darle un discurso al mismo Señor Jesucristo acerca de parte de su vida. Y quiero que noten ustedes lo que estos discípulos percibían acerca de Jesús. En primer lugar, ellos percibían que Él era Jesús el Nazareno, que había crecido en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. En segundo lugar, ellos dijeron que era varón profeta. Y bien lo dijeron, porque Jesús, desde luego, que era un profeta, el más grande de la historia de la redención. En tercer lugar, ellos notaron que Jesús era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, porque las obras de Jesús habían sido maravillosas. Había resucitado a los muertos, multiplicado los panes, caminado sobre el agua, etc. Y en último lugar, ellos afirman que Jesús fue entregado a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y que le crucificaron. Esta era la visión que ellos tenían de Jesús. Nazareno, varón profeta, poderoso y crucificado. Esa era la visión que tenían. Pero si usted observa el pasaje, se va a dar cuenta que la visión que estos discípulos tenían de Jesús se quedaba muy corta en comparación con la verdadera identidad de Cristo. Los discípulos solamente alcanzaron a ver que era nazareno y profeta y que había sido crucificado, pero ellos nunca reconocieron en este texto que Jesús era el Mesías, que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ellos nunca reconocieron que Él había muerto por sus pecados, que era necesario que Él muriera. Ellos nunca hablaron de la certeza de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos no comprendían la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Tenían una visión limitada de Jesús, una visión corta de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con estos discípulos? Yo quiero hacerte una pregunta que me encantaría que apuntaras en tu cuaderno. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Y cada uno responda a la pregunta, porque tal vez nuestra respuesta se parezca a los discípulos de Emaús. Para la mayoría de los creyentes, Jesús es un maestro, un profeta, un hacedor de milagros. Pero para otros escogidos, poquitos, nacidos de nuevo, Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el Alfa y la Omega, el creador del universo, el sustentador del universo y el que nos compró con su sangre preciosa, el camino, la verdad y la vida, y solamente a través podemos llegar a la presencia del Padre por medio de Él. La Biblia enseña, hermanos amados, que Jesucristo es el Rey de Reyes. Apocalipsis 19:16 dice que en su vestidura y en su muslo Cristo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es Cristo para ti Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Gobierna sobre el universo entero y gobierna también sobre tu vida? ¿Y estás dispuesto a obedecerlo como Señor y Rey? Ya tienes una visión un poquito más clara del Mesías. La Biblia enseña no solo que Cristo es el Rey de Reyes, sino que Cristo también es sumo sacerdote. Diga conmigo, sumo sacerdote. Jesús es el único sacerdote que pudo ofrecer su propia vida en sacrificio para expiar nuestros pecados. No hay otro sacerdote, no hay otro sacrificio, no hay otra persona que lo haya hecho. Solamente Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Conoces a Cristo como tu sumo sacerdote? Vas todos los días a la cruz del Calvario en tu mente, en tu corazón, en oración, y le dices: gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre por mí, Señor. Gracias por llevar esa corona de espinas que yo merecía, Señor. Tú eres mi sumo sacerdote. Solo en ti hay salvación.
¿Lo conoces así a Cristo? La Biblia dice que Cristo es rey y sacerdote, pero también dice que es el más grande profeta que ha existido en el mundo. ¿Lo conoces como profeta? ¿Le permites al Señor Jesucristo a través de su Espíritu y su palabra hablar diariamente a tu vida? Enseñarte las verdades profundas de su palabra. ¿Lo conoces como el profeta más grande del universo, el profeta y el maestro que te enseña todos los días? Esta visión que estoy explicando aquí no la tenían los discípulos de Emaús. Estaban muy confundidos. Vamos a seguir leyendo Lucas 24, del 21 al 24, avanzar en nuestro texto, porque ellos tenían una duda tremenda acerca de la resurrección de Cristo. Lucas 24, 21 dice Cleofás y su amigo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, de que no nos ha venido a redimir de los romanos, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y Jesús no nos ha liberado de los romanos. Estaban un poco molestos porque ellos esperaban un Mesías salvador con una espada y un caballo blanco que los liberara del yugo de los romanos. Verso 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Logran discernir la plática de Cleofás y su amigo? Mira, forastero que vienes caminando con nosotros, mira, estamos un poco molestos, tristes. Es un sentimiento de duda, de incredulidad, porque el Mesías que murió hace unos días en Jerusalén no nos ha liberado. Ya pasaron 3 días y no ha pasado nada. Y además hay una especie de chisme de algunas mujeres, entre ellas mi esposa, diría Cleofás, que dicen que Jesús se levantó de la tumba. ¿Puedes creer esto? Esto es absurdo, absurdo. No lo creían. Versículo 25, ponga atención en el verso 25. Vean al expositor divino. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. El Señor Jesucristo los exhorta, no con un resentimiento, no de una manera equivocada, no los insulta de ninguna forma, porque nuestro Señor es precioso, misericordioso y compasivo. Siempre el Señor Jesucristo nos ha tratado con un amor y una misericordia y una paciencia que no se puede creer. Pregúntale a la persona al lado a ver si es cierto. ¿Cómo te ha tratado Jesús? Pregúntale. ¿Cómo te ha tratado a ti Jesús desde que lo conoces? ¿Cómo? ¿Acaso te ha tratado a palos? ¿Con insultos? ¿Con malos tratos? ¿Cómo te ha tratado? Dísele, ahora tú contéstale. Me ha tratado con amor y yo soy remulita. Me ha tratado con misericordia y con infinita paciencia. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús por su trato con nosotros? Bueno, así los trató a los discípulos de Emaús, pero los exhorta y les dice insensatos. Esta palabra insensatos, anontos en el griego, es un adjetivo calificativo que describe a una persona, por ser muy benevolente una persona poco sabia, una persona sin entendimiento. He sido muy benevolente porque en el original griego dice tontos. Además el Señor los reprende diciéndoles tardos de corazón, bradeis te cardia en el griego. Bradeis te cardia significa apáticos, inactivos, lentos para aprender, lentos para creer todo lo que las escrituras dicen acerca del Mesías.
Y a partir del versículo 26 el Señor Jesucristo comienza a exponer la palabra de Dios. El más grande predicador que ha existido en la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo. El mejor predicador que conozcas en esta tierra, en la iglesia o en otras congregaciones, nos quedamos muy cortos. No somos dignos ni siquiera de pararnos en un púlpito, porque el expositor maravilloso, el único que merece exponer la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Por esa razón el Señor, verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Más adelante, aquí en el versículo 24, se declaran las tres divisiones del Antiguo Testamento. Quiero que las apuntes para que aprendas algo interesante. Mire, el Antiguo Testamento hebreo, que es el mismo que tenemos en nuestra Biblia Reina Valera, consta de 39 libros. Todos esos 39 libros se llaman la Tanaj. ¿Cómo se llaman? Tanaj, con J. La colección de 39 libros del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, Tanaj. Y la Tanaj se divide en tres secciones, apúntalas. La primera sección se llama la Torah. ¿Cómo se llama? Torah. Incluye los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda sección se llama la sección de los Neviim, Neviim con I latina, que son los profetas. Incluye todos los profetas mayores y menores. Y la tercera sección se llama los Ketuvim, con K y B chica, Ketuvim, que incluye los salmos. Entonces, la Tanaj está compuesta de la Torá, de los Neviim y de los Ketuvim, los 39 libros del Antiguo Testamento. Este pasaje nos enseña que el Señor Jesucristo, en su gran misericordia, caminando con Cleofás y su amigo, comenzó a decirles: no sean tan lentos para creer, no sean incrédulos. Les voy a explicar. Mire, el camino de Jerusalén a Emaús duraba como 6 horas, caminando a 2 kilómetros por hora. El paso normal de un ser humano. No iban en mulas ni en caballos, iban a pie. 5 o 6 horas. Durante esas 5 o 6 horas, el Señor Jesucristo les habló del Génesis. Y les dijo: ¿se acuerdan de la serpiente de Génesis y del protoevangelio? Y cómo la simiente de la mujer iba a pisar a la simiente de la serpiente. ¿Saben quién es la simiente de la mujer? Yo soy, es el Mesías. Y después les habló del diluvio. Y después les habló del Éxodo y cómo Dios los había librado. Y después les habló de Moisés y del tabernáculo. Y les dijo que los panes del tabernáculo representaban al Mesías, y que la lámpara del tabernáculo era el Mesías, y que los animalitos que se sacrificaban para cubrir el pecado temporalmente era el Mesías. Y después se siguió con Números y con Levítico y con Deuteronomio y con Josué y con Jueces y con los Salmos y con los Proverbios y con todos los profetas mayores y menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? A ver, mis teólogos, apúntale: Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. ¿Y cuáles son los menores? ¿Verdad? Ahí ya está más difícil, ¿verdad? Porque son 12, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etcétera. Los 12 profetas menores. El Señor Jesucristo les expuso todo el Antiguo Testamento durante 6 horas, porque Él es el autor y el protagonista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Maravilloso. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo les expuso un pasaje, el más importante posiblemente, en el libro del profeta Isaías. Mientras iban caminando, Jesús les expuso Isaías 53. Les voy a leer solamente unos pocos versículos. Isaías 53 del 3 al 7. Ahí va Jesús con Cleofás y le dice: Cleofás, escucha lo que dice el profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cleofás, dime de quién está hablando el profeta Isaías. Del Mesías. ¿Dice ahí que te iba a liberar de los romanos? No. ¿Dice ahí que va a venir un caballo blanco a darte lo que a ti se te daba la gana? No sé si están agarrando la onda, hermanos. Did you understand? El Señor Jesucristo les está predicando la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, porque las escrituras es lo único que nos abre los ojos espirituales. Es lo único que nos lleva a tener una revelación profunda del Mesías, de saber quién es Él y quiénes somos nosotros y nuestra enorme necesidad de Él. Solamente las escrituras pueden darte una visión clara de quién es Jesucristo, quién eres tú y tu necesidad profunda que tienes de Él. De ahí la enorme necesidad de leer, estudiar, memorizar y orar. ¿Qué cosa? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levanta tu Biblia, así bien en alto, y di conmigo: esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. No la baje, es la palabra de Dios. Di fuerte conmigo: cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. Y ahora pregúntale al de al lado: ¿y entonces por qué no la lees? Ese es el problema. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que aquí en México y en otros países de Latinoamérica pones a los hermanos a leer la Biblia? A ver, hermano, léete el Salmo 23 y no saben leer. Jehová es ¿cómo? Mi pastor. Hay que aprender a leer bien para comprender. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 19. Quiero que usted reflexione. Quiero que el Espíritu Santo le hable a usted para que tenga una visión clara de quién es Jesucristo, de quién es Dios. Salmo 19, por favor, versículo 7 al 10. Nada más esos versículos. Vamos a leerlos todos en voz alta. ¿Están de acuerdo? Le aclaro, cuando usted lee ahí la ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamientos de Jehová, precepto de Jehová, temor de Jehová, juicios de Jehová, todo eso se refiere a la Biblia, a la palabra. ¿Qué dice? Salmo 19:7, en voz alta, toda la congregación: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios convierte nuestra alma, nos hace sabios a los sencillos, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, y su palabra es deseable más que el oro y que la miel. No sé si usted ha notado en esta predicación que cuando Jesucristo les expuso el Antiguo Testamento, Jesucristo no tenía los rollos de la Torá. Jesucristo no traía así un baúl con: a ver, espérame tantito porque no me acuerdo lo que decía en Oseas. A ver, espérate, Cleofás, a ver, ay, ¿cómo iba el Salmo? Ay, espérenme. No. Jesús tenía la palabra de Dios en su mente, porque Él mismo es la palabra de Dios encarnada. Él conocía de memoria toda la Escritura. ¿Cuánto conoce usted de memoria? ¿Cuánto sabes de memoria tú? Tu maestro sabe toda la Biblia de memoria. ¿Tú cuánto te sabes? No, pues nada más Juan 3:16, la primera sección. En vez de estar pensando en la depresión y en el COVID y que si los problemas económicos y si la tercera guerra mundial, memoriza la Biblia, memoriza la palabra de Dios. Apunta estos versículos, apunta estos salmos, memoriza.
discípulos, verso 28, acompáñame, Lucas 24, 28. Llegaron a la aldea donde iban por fin después de tantas horas y él hizo como que iba más lejos. Llegaron a Emaús y Jesús les dijo: bueno, muchachos, fue un gusto, espero que hayan aprendido algo. Todavía no lo reconocían. Yo voy a seguir. Hizo como que iba más. ¿Por qué hizo como que iba más lejos? Porque Jesús nunca te obliga a creer en Él. Él te expone la palabra, pero la decisión es tuya. ¿Y qué hicieron ellos? Verso 29. Después de ser expuestos a la palabra de Dios, mas ellos le obligaron a quedarse. No te vayas, no te sigas, vente con nosotros, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el pretexto, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Escucha, cuando el Señor te habla por medio de su palabra, va a probar tu fe y tu interés en su palabra. Y si Él ve una actitud de flojera, de apatía, de sueño, de indiferencia, y tú ya sabes que en la mañana puedes abrir la palabra un rato y venir a escucharla y poner una prédica y, ay no, qué flojera, no, mejor vamos a ver La Voz México, mejor vámonos al Six Flags. Tengo muchos mensajes del Facebook. Ay no, los pastores, ay no, qué flojera memorizar la Biblia. No me lleves al domingo, mamá, a la iglesia. ¿Cuántos chavos hay así? Si tú muestras indiferencia cuando se expone la palabra, flojera o incredulidad, el Señor se va a seguir de frente. No se va a quedar contigo, porque Él respeta tu decisión de incredulidad y tú tendrás que asumir las consecuencias. Pero si tú eres como los de Emaús, que al ser expuesta a la palabra, aunque hay dudas, aunque hay preguntas, aunque a veces hay hasta incredulidad, pero tú muestras interés, Señor, no entiendo por qué estás permitiendo esto en mi vida, pero creo en ti y quiero estudiar tu palabra y quiero conocerte en tu palabra, y tu palabra es dulce como la miel. Quiero devorarme la Biblia, Señor. Tengo ganas de llegar en la noche a leer tu palabra y a orar, Señor. Entonces el Señor se queda contigo y cena contigo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? Yo espero que sea como estos dos discípulos de Emaús que decidieron que Jesús se quedara con ellos. Versículo 30 al 32. ¿Qué pasó en el 30 al 32? Esta es una parte muy emocionante. Dice el verso 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, noten cómo estaban cenando, tomó el pan Jesús y lo bendijo y lo partió y les dio. Esta no era la primera vez que Jesús hacía eso. ¿Se acuerdan cuando había una gran multitud que no tenían para comer y un chamaquito tenía un pez y unos panes? ¿Y qué dice la Biblia? Jesús tomó el pan, lo levantó así, porque en la costumbre judía no inclinaban su rostro para dar gracias por los alimentos, era al revés. Abrían los ojos y levantaban la mirada. Oh Señor Dios, Rey del universo, te damos gracias por el fruto de la tierra, bendice el fruto de la tierra. Jesús tomó el pan, bendijo el pan, partió el pan y comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Se acuerdan? Estos dos, Cleofás y su amigo, ahí habían estado. Allá habían estado. Entonces cuando este forastero toma el pan y bendice el pan y parte el pan y les da el pan, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús, mas él desapareció de su vista. Apunta la palabra abiertos o abrir los ojos. Les fueron abiertos los ojos, autón de denoxteistan o opsalmoi en griego. La palabra abrir, apúntala en griego, dianoigo. Dianoigo. Te voy a explicar lo que significa esta palabra, abrir. Les fueron abiertos los ojos. Esta palabra dianoigo en el griego describe a un bebé
que está dentro de la pancita de la mamá, que está a punto de nacer. Entonces ya cuando está a punto de nacer, con la cabecita, ¿qué? Abre la matriz y sale a una nueva vida, ¿no es cierto? Eso significa esta palabra. También se refiere a abrir los ojos y los oídos para escuchar como si estuvieran tapados. Pero principalmente en este contexto se refiere a abrir el alma y el espíritu para comprender una verdad espiritual. Abrir el alma o el espíritu, como ese bebé que abre la matriz y sale a la luz. Por eso se les dice que fueron dados a luz los bebés. Dio a luz. ¿Por qué a luz? Porque el chamaquito no veía la luz adentro, pero afuera ya la ve. Por eso se dice dio a luz. De la misma manera el Señor les abrió los ojos en este momento cuando Jesús tomó el pan y pudieron contemplar a Jesucristo como el Mesías, como su Salvador. Lo vieron físicamente y lo reconocieron. En otras palabras, comprendieron en su alma que Él era el Mesías, que Él era su Salvador, que no era ningún libertador que los viniera a liberar de los romanos, que Él era el siervo sufriente de Isaías 53, que Él era el pan del tabernáculo de Moisés, que Él era la menorá, que Él era el arca de Noé, que Él era Jehová en la carne. Primero fueron expuestos a las escrituras, a la palabra escrita, y después fueron expuestos a la palabra viviente, a Jesucristo. Hermanos, yo he estado orando por ustedes desde hace unos días atrás y ayer por la noche, que el Espíritu Santo use este mensaje para abrir nuestros ojos espirituales, para que comprendas la palabra de Dios, que te sea revelada la palabra de Dios y Cristo en la palabra de Dios, y que te sean abiertos los ojos para que puedas tener una visión en tu espíritu de Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es mi oración por ustedes. Necesitamos una visión más clara de la cruz, más clara de la cruz. ¿Por qué nos quejamos tanto a veces como cristianos? Pastor, es que me estoy divorciando, ya no aguanto, pastor, ya. Sí, pastor, es que estoy enfermo y no veo a Dios por ninguna parte, pastor. ¿Cuánto tiempo oraste esta mañana? ¿Cuánto tiempo le permitiste al Espíritu Santo hablarte por medio de la Escritura? ¿Cuánto tiempo le pediste al Señor que te mostrara en tu espíritu y en tu alma a Cristo en la cruz? Si pudiéramos ver la revelación de Cristo en la palabra y verlo a Él en la cruz y resucitado, no nos quejaríamos más. Simplemente le diríamos: gracias, Señor, por estas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia. Gracias, Señor. Gracias que estoy muriéndome de COVID, Señor. Pronto te veré. Ay, eso no nos gustó tanto, ¿verdad? Eso te daría madurez, ¿correcto? Bueno, quiero mostrarles aquí un versículo para terminar. No quiero extenderme ya demasiado. Miren, versículo 31. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Y qué dice después? Mas él desapareció de su vista. Dile al de junto: explícame qué pasó. Para tratar de explicarlo necesito decírselos lo que dice en griego. Kai autos, apantos, egeneto up auton. En español. Y el invisible se hizo de ellos. El texto no dice que Jesús se fue. El texto no dice que Jesús se desapareció y que ya no estaba presente. El texto no dice que Jesús fue teletransportado a otro sitio de una manera milagrosa, o que fue arrebatado a Jerusalén o al cielo por el Padre. No. El texto simplemente dice que Jesús se hizo invisible. Les pregunto, ¿los abandonó? No. Nada más lo dejaron de ver. Pero
pero ahí estaba con ellos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28:20? Escucha, te está hablando Jesús. Yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero no te puedo ver, Señor. Sí, soy invisible, pero estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Señor, pero es que estoy en el hospital. Estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Señor, es que tengo una crisis. Estoy contigo todos los días. Y si usted se acerca a la Escritura y le pide al Espíritu Santo que le revele a Cristo aquí en la Biblia para su vida, y usted tiene una visión de la cruz, usted va a sentir la presencia de Jesús a su lado todos los días. Porque cuando a una persona se le para a otra persona enfrente en las narices y cierran los dos los ojos, se percibe la presencia del otro. ¿No es verdad? Amados hermanos, solamente cuando el expositor divino, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos revelan la palabra de Dios, en la palabra de Dios tendremos una visión más clara de la persona del Señor Jesucristo. Nuestra lámpara estará encendida. Verso 33 al 35, termino. Aquí termina esta exposición, un testimonio poderoso de Cleofás y su amigo. Dice el verso 33: levantándose en la misma hora, o sea, ya a las 9:10 de la noche, después de 6 horas de caminar, vieron a Jesús, se levantaron, ¿y qué dice el 33? Y volvieron a Jerusalén, otras 6 horas de regreso, compadre. Y llegando a Jerusalén por ahí de las 4 o 5 de la madrugada, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces estos dos, Cleofás y su amigo, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. O sea, les contaron a los 11 apóstoles: vimos a Jesús, no lo reconocíamos. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Y qué pasó después? Lucas 24, versículo 35, contaban estas cosas y cómo le habían reconocido. Quiero terminar con el verso 32, porque no lo leímos. Dice: se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? El corazón de ellos estaba ardiendo cuando Cristo les exponía las Escrituras. Y termino preguntándote esto: ¿cómo está tu corazón? Los de ahí, ¿cómo está su corazón? Allá atrás, ¿cómo está tu corazón? Aquí hay corazones de hermanos, de personas que aman a Jesús, pero estás frío, estás apático, preguntando un montón de cosas. Ya no hay una pasión por estudiar la Biblia, ya no hay una pasión por orar, por buscar de Dios. Ya, eso ya se quedó atrás. Hay unos poquititos de ustedes que sí, que están como estos de Maús después de la revelación. Ardía mi corazón, estaba ardiendo nuestro corazón, porque Él es el Mesías. Ya entendimos. Queremos más, Señor, queremos conocerte más. Hay poquitos aquí en la iglesia así, gracias a Dios. Pero muchos otros están lejos. No arde tu corazón, ¿me entiendes? No hay esa pasión por las cosas de Dios. Y yo quiero suplicarte, si ese es tu caso, aunque tú ya conozcas al Señor como Dios y como Salvador, te voy a suplicar que oremos y que le pidamos al Señor Jesucristo que abra tus ojos. Que escuches la palabra, que te enamores otra vez de la palabra y que tus ojos espirituales se abran
y que lo veas, aunque lo veas un ratito, un segundo, suficiente. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por este pasaje de Lucas capítulo 24. Señor, estos discípulos nos traen muchas lecciones, Señor, porque muchos de nosotros te conocemos como Señor y Salvador, pero nuestros ojos pueden estar velados por nuestras dudas, nuestra incredulidad y nuestra apatía. Si tú estás apartado del Señor y has estado lejos de Él y no hay una pasión por la palabra, por el Espíritu Santo, por Cristo en la cruz y resucitado, vuélvete a Él ahorita con todo tu corazón. Vuélvete a Él, levanta tus manos. Si alguien desea levantar sus manos, hágalo y dile: Señor, yo te conozco desde hace tiempo, Señor. Yo sé que tú eres Cristo, yo sé que tú eres mi Señor, sé que moriste por mí, pero mi corazón está apagado, está triste, Señor. Estoy en apatía, estoy en incredulidad. Señor, muéstrame tu palabra. Predícame tu palabra, Señor. Aviva mi corazón, abre mis ojos, abre mis oídos espirituales. Quiero regresar a ti con pasión. No quiero perder mi primer amor, Señor. Yo sé que estás a la puerta de mi corazón y que estás tocando. Señor, yo te abro la puerta. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Transfórmame una vez más, Señor. Dame una visión de la cruz. Dame una visión de ti, Señor, resucitado. Me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de mi apatía, Señor, y te invito a mi casa, Señor. Ven conmigo, ven a desayunar a la casa, Señor. Ven a la hora de la comida, ven a la hora de la cena. Ven, Señor, incluso cuando estoy durmiendo en mi cama, Señor, y tráeme una visión clara, bíblica, de quién eres tú, Señor. ¿Quién soy yo y cuánto te necesito? Te entrego mi corazón una vez más. Y así, con tus ojos cerrados, nadie abra los ojos. Si hay alguna persona que todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador, tus ojos están velados, estás cegado. Necesitas que Dios abra tus ojos, pero es necesario que lo busques con todo tu corazón y que vengas a la cruz. Porque en esa cruz el Hijo de Dios murió por ti, por tus pecados, y es el único que puede darte esperanza y vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo, entrégasela, ya no lo dudes. Entrégale tu corazón. Y si hay alguien que desee entregarle su vida al Señor por primera vez, te voy a guiar en una oración. Con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que te necesito, que soy un pecador, Señor, que he vivido para mí mismo, que te he traicionado, Señor, que he mentido, que he sido, Señor, pecador y he vivido lejos de ti. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, salva mi vida, abre mis ojos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te suplico que vengas a vivir a mi corazón. Ven conmigo a mi casa, Señor. Revélate a mi vida. Quiero conocerte, Jesús. Quiero amarte y quiero ser tu discípulo. En tu nombre precioso te lo suplico. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.